6. El horror se había apoderado en forma del fin del mundo entre las personas atrapadas en esa estación. El anuncio de la criatura sobre las intenciones de su especie había quedado meridianamente claro. Habían venido de otro mundo a aniquilar al ser humano y apropiarse del planeta. ¿Cómo se asimilaba algo así? ¿Cuántas criaturas como esa habían venido? Podrían ser miles, millones. ¿Qué podrían hacer contra algo como eso? La preocupación y el miedo no solo por ellos, sino por sus familias causaron estragos en los ánimos de los pasajeros. Estaban posiblemente en las últimas horas de sus existencias y estaban allí atrapados en un edificio, inundado y aislado en medio de ninguna parte. Si no conseguían salir de allí pronto, ni siquiera sabrían cómo terminaría todo. Porque desde ese momento estaban en guerra con una especie extraterrestre sanguinaria. ¿Qué estaría haciendo el ejército al respecto? ¿Y tendrían alguna posibilidad de rechazarlos o por el contrario no tendrían la menor oportunidad? Todas estas incógnitas les pasaba por la mente, mientras trasladaban al anciano inconsciente hacia el sofá de la habitación reservada. Le recostaron en él y la señora con su hija se ofreció a quedarse en la sala. La niña no hablaba desde hacía un año, le explicó la madre a los presentes. Un trauma por la muerte de su padre era el detonante del mismo. Y ahora por si fuera poco tenía que vivir esta experiencia que sin duda agravaría el estado de la pequeña. Estando en la sala al menos estarían ajenos a los movimientos del bicho y conseguiría apartarla de ese terror continuado. Y por otra parte esa habitación era ahora mismo el sitio más seguro de toda la estación. Si atrancaban bien la puerta, aunque la criatura entrase al recinto podrían sobrevivir en ella. Al menos en esa posibilidad pensó la mujer cuando ofreció quedarse en ella para cuidar al anciano. La lluvia cesó por completo. Por primera vez en horas dejó de caer agua del cielo. Junto con esta, rayos y truenos hicieron lo propio y solo el viento continuó azotando la noche en las inmediaciones de San Cristóbal. Los demás volvieron al hall de la estación. Héctor se encaminó de nuevo al ventanal, escopeta en mano. Tenía que matar a la criatura antes de que ella acabara con ellos. Tenemos que matar a esa cosa, dijo. ¿Y cómo pretende hacerlo?, preguntó Nico algo alterado. Estoy pensando. Hizo una pausa y luego prosiguió. Tarde o temprano entrará. Mejor adelantarnos a ese movimiento ahora que tenemos fuerzas para hacerlo, explicó. ¿Qué está diciendo? ¿Quiere abrir la puerta y salir a buscarlo?, profirió. ¿Qué más opciones tenemos? Quedarnos aquí a esperar que venga alguien a buscarnos, exclamó Nico. ¿Que venga quién? ¿Qué sé yo? ¿El ejército? ¿La policía? No vendrá nadie, apostilló Héctor al mismo tiempo que comprobaba que estaba cargada la escopeta. Lo hizo en un autorreflejo. No pienso permitir que abra esa puerta, amenazó Nico. Mientras hablaban, Alex parecía no estar atenta a la discusión. Sus ojos estaban puestos hacia el lado contrario de donde ocurría la trifulca. Observaba a la esposa de Fernando, que estaba en una pose bastante extraña. Permanecía en medio del hall, cerca del despacho de ventas, y estaba totalmente inmóvil, a excepción de su cabeza que se movía de izquierda a derecha a una velocidad poco normal. Señora, ¿qué le ocurre?, dijo Alex, aunque sin acercarse a ella. La mujer no contestó, seguía con su cuerpo totalmente quieto allí de pie en medio de la sala. Las sacudidas de lado a lado de su cabeza iban cada vez más rápidas. Era imposible que nadie pudiera hacer esos movimientos de forma natural. ¿Qué le ocurre?, repitió. Los dos hombres dejaron la discusión para centrarse en lo que estaba pasando al otro lado de la sala. Héctor se acercó lentamente con la escopeta preparada entre sus brazos. La escena era desconcertante y surrealista. Algo le estaba ocurriendo a esa mujer y no era nada bueno, pensó. La tenue luz de emergencia y la penumbra en la que se encontraba el hall lo hacía aún más tenebroso. Siguió acercándose despacio hacia ella con el dedo puesto en el gatillo. Nico se quedó quieto en donde estaba y no dio ni un paso. Héctor estaba a menos de 2 metros de ella cuando las sacudidas se detuvieron por completo. Un suspiro de alivio salió de su boca. En ese mismo momento la criatura irrumpió en la sala rompiendo la barricada con una fuerza sobrehumana. El sonido agudo que emitía sumado al sobresalto hizo que a Héctor se le cayese el arma al suelo sumergiéndose en el agua. Nico corrió hacia el pasillo, ni siquiera esperó a su novia que se había quedado petrificada. Tenía a la criatura muy cerca y ésta avanzó hacia ella.
Los ojos rojos intensos del bicho actuaban como una fuerza hipnótica invisible que provocaba que la chica no reaccionara. Héctor, mientras tanto, introdujo sus manos en el agua, intentaba encontrar el arma, ahora le tenía a tiro. Si no se apresuraba, cogería a Alex y la despedazaría rápidamente. La criatura siguió avanzando lentamente hacia la chica. Decenas de dientes afilados y puntiagudos se mostraron desde el interior de su boca negra y alargada. Héctor dio con el arma. La dirigió hacia la criatura y mientras apretaba el gatillo en dirección a ella gritó: «Alex, sal de ahí». La mujer reaccionó al instante apartándose del sitio en donde estaba como por un resorte. «¡Escapa!», gritó Héctor al mismo tiempo que disparaba el segundo cartucho. La criatura emitió un alarido agudo al recibir los impactos, aunque su cuerpo estaba cubierto por un caparazón muy duro, similar a la piel de los cocodrilos. Casi no le hizo el menor daño. Solo consiguió distraer al bicho mientras Alex escapaba de su alcance. Héctor metió su mano en uno de sus bolsillos y extrajo 2 cartuchos más que a continuación introdujo en la escopeta. La criatura se recuperó del todo de los disparos anteriores, poniendo toda su atención en el hombre y la señora, que continuaba inmóvil en medio de la sala. «¡Muévase, por el amor de Dios!», gritó. Pero la mujer estaba en trance y no le hizo el menor caso. Intentó moverla del lugar en donde estaba parada. Fue inútil, ni se movía, ni podía moverla. Parecía como si pesara 200 kilogramos. Héctor se retiró rápidamente disparando de nuevo otro de los cartuchos. Esta vez había apuntado a las patas dando de lleno en una de ellas. El bicho volvió a soltar un alarido, aunque esta vez fue más agudo que el anterior. Le había seccionado una de sus patas con el impacto. Rápidamente se refugió detrás de la marquesina del despacho de ventas. Mientras tanto, la criatura había llegado hasta la altura de la mujer, que continuaba allí parada ajena a todo lo que sucedía en ese momento. El alienígena no se movía como hacía unos minutos. Ahora estaba herido, pero aún así se movía más rápido de lo que Héctor hubiera deseado. Probablemente ya no podría saltar como había hecho anteriormente, pero eso no implicaba que estuviera indefenso. Refugiado detrás del despacho, evitaba ser atrapado por el tentáculo viscoelástico. Ignoraba la longitud del mismo y optó por la mejor opción. La chica se había escabullido por el pasillo con dirección a los servicios, mientras tanto y al mismo tiempo, Héctor se introdujo dentro de la marquesina por la puerta ubicada detrás del cristal. Desde ese lugar podía ver a la criatura amparado por la protección que le proporcionaba la mampara. El maldito bicho se detuvo justo al lado de la mujer. Acercó su cabeza hacia ella, a la altura de sus ojos. La señora seguía en trance como si su cerebro estuviera desconectado. No mostraba el menor miedo a esa criatura infernal. Acto seguido abrió su boca llena de afilados dientes y la engulló hasta la cintura. Los restos de la mujer quedaron flotando en el agua, mientras Héctor contemplaba la terrorífica escena desde la marquesina de ventas de billetes. Alex consiguió llegar a los servicios. Se introdujo en el de señoras y se encerró en una de las cabinas de retretes subiéndose al váter y cerrando la puerta. Fue algo instintivo, aunque si el bicho llegaba allí eso no lo detendría. En realidad se había arrinconado ella sola. El sonido de la puerta del baño abriéndose la sobresaltó. Contuvo la respiración y no movió un músculo. «Alex, ¿dónde estás?», era Nico llamándola desde la entrada. La chica soltó todo el aire que había retenido instantes antes. «Nico», gritó al mismo tiempo que salía de la cabina. «Eres un hijo de puta. Me dejaste allí con ese bicho», le profirió. «Me asusté», dijo este. «¿Qué vamos a hacer ahora?», dijo Alex en un estado evidente de nerviosismo. «Tenemos que entrar en la sala del personal». «Sígueme», ordenó. Segundos después comenzaron a aporrear la puerta de la sala. «Abran la puerta, abran». Esto alertó a la criatura, que automáticamente comenzó a dirigirse rumbo al pasillo. Este estaba a unos 10 metros desde la ubicación del alienígena. Héctor comenzó a disparar el arma aprovechando el hueco que había en el cristal para la venta de billetes. «¡Abran! ¡Abran!», repitieron. La criatura se acercaba lentamente hacia ellos. Solo le quedaba una pata y esto la hacía moverse más despacio de lo que lo había hecho anteriormente. Esta vez ninguno de los disparos hicieron blanco en el bicho y para cuando recargó la escopeta la criatura ya había embocado el pasillo. «¡Abran la puerta por el amor de Dios!», repetía Alex invadida por el pánico.
La señora que cuidaba al anciano dio respuesta a las súplicas de la pareja y abrió, pero la criatura ya estaba demasiado cerca para lanzar su tentáculo viscoelástico y atrapar a Alex de la pierna. ¡Oh, Dios mío! ¡Quítamelo! ¡Nico!, gritaba la chica mientras el alienígena retraía el tentáculo tirando hacia atrás de ella. En un segundo la despedazó delante de la mirada impasible de Nico. Se había convertido en la cuarta víctima de ese alienígena sanguinario. Solo el anciano continuaba con vida aparente. Lo había dejado en estado vegetativo, pero los otros habían corrido peor suerte con una muerte espantosa para cada uno de ellos. Nico entró a la habitación empujando a la mujer y cerró la puerta a continuación. 7. Héctor continuaba en el interior del despacho de billetes cuando escuchó los gritos de la chica. Solo duraron unos segundos y luego el silencio absoluto. Sabía que la criatura había acabado con ella. Tan solo tenía 25 años, y había encontrado una muerte horrorosa, a manos de un alienígena venido de otro mundo para acabar con la especie humana. Al menos eso era lo que les había transmitido a través del anciano minutos antes. Se sintió en la más absoluta soledad allí refugiado en la marquesina. Héctor era un hombre solitario. No tenía familia y estaba divorciado desde hacía mucho. Pero allí y en ese preciso instante fue cuando se sintió en el más absoluto aislamiento. Una soledad que jamás antes había experimentado. En el hall de la estación no quedaba nadie, solo los restos de una de las pasajeras flotando en el agua, y la sangre salpicada en los barrotes del ventanal de su esposo. Estaba totalmente solo en esa parte de la estación, y por su mente pasaban imágenes apocalípticas de lo que se le avecinaba. Por primera vez en toda la tarde-noche, comenzó a aceptar que estaba viviendo los últimos momentos de su vida. Había tirado completamente la toalla y perdido toda la esperanza. Se sentó en el suelo en el interior del despacho, puso la espalda contra una de las paredes bajo el mostrador, y se quedó allí con la mirada perdida. La criatura embistió la puerta del reservado con una violencia inusitada. Esto hizo que las bisagras de la misma cedieran automáticamente. Nico dio un salto hacia atrás para evitar que la puerta le golpeara. El bicho intentaba entrar a la sala del personal, pero no cabía por el hueco. Era demasiado grande y esta circunstancia se lo impedía. La señora comenzó a gritar. Al mismo tiempo cogió a la niña en brazos y reculó hacia atrás todo lo que pudo, para estar lo más alejado posible de la criatura. Nico se tiró al suelo ocultándose bajo el escritorio que había en la habitación. El alienígena lanzaba el tentáculo de su boca para atraparlos, pero no tenía un ángulo óptimo para conseguirlo. Lo hizo repetidas veces ante la imposibilidad de entrar en la sala. Iba acompañado por el sonido ensordecedor parecido al chillido de las ratas, pero mucho más agudo, y esto lo hacía aún más terrorífico si cabe. Siguió embistiendo la entrada al mismo tiempo que continuaba lanzando el tentáculo. La pared comenzó a agrietarse. La fuerza que tenía el bicho era sobrehumana. El nivel de terror llegó al límite más absoluto entre las personas que se escondían en la habitación, a excepción del anciano que yacía en estado vegetativo en el sofá. Nico comprendió en ese mismo instante que el alienígena no iba a darse por vencido. Que tarde o temprano entraría y ese sería el fin definitivo para ellos. Así que tomó una decisión propia de un hombre como él. Un ser despreciable, egoísta y cobarde. Agarrando a la mujer y empujándola hacia la puerta. Pensó que si le daba al bicho lo que quería quizás tendría unos segundos para atrincherarse en la habitación, colocando los muebles en el hueco. Tenía la estantería, el sofá y también el escritorio. Podía ser suficiente para salvarse y no le importó lo más mínimo. Sacrificar a la mujer y a su hija para conseguir su fin. El tentáculo del alienígena se enrolló rápidamente en la cintura de la mujer que soltó a la niña en ese mismo momento. La fuerza que éste aplicaba la aplastó en un abrir y cerrar de ojos. Acto seguido la retrajo y la lanzó contra la pared del pasillo antes de soltarla. Fue poco tiempo lo que duró la escena, pero fue el suficiente para bloquear con la estantería el hueco de la puerta. Y más tarde arrimó el sofá y el escritorio, protegiendo el espacio en donde estaba. La niña salió antes de eso cuando vio que el bicho se llevaba a su madre, pero a Nico no le importó lo más mínimo. Solo quería salvarse y de momento lo había conseguido. Unos pasos en el agua acercándose llamó la atención de Héctor, que continuaba abatido en el interior de la marquesina. Se levantó pausadamente y se asomó al cristal. Era la pequeña que de alguna manera había conseguido evitar a la criatura y salir del pasillo hasta el hall de la estación. En su rostro se podía vislumbrar por el terror que acababa de pasar al ver morir a su madre de forma tan espeluznante. Cuando llegó cerca del despacho se quedó parada mirando a un lado y a otro. Esperaba encontrar a alguna persona, pero no había nadie.
La penumbra en la que estaba el hall con solo las luces de emergencia la paralizó por completo. Héctor reaccionó y salió por la pequeña puerta y agachado en el suelo le susurró: «Pequeña». La niña se dio media vuelta cuando advirtió de su presencia. «Ven. Rápido, no hagas ruido», le dijo. La niña no se movió. Héctor se vio obligado a ir por ella. Cuando llegó a su altura la cogió en brazos y la llevó a la marquesina. La introdujo dentro de la misma y la acurrucó en un rincón bajo el mostrador. Había una manta y con ella la cubrió mientras le decía: «Quédate aquí y no hagas ruido. Oigas lo que oigas, no salgas. ¿Me has entendido?». La niña asintió con la cabeza. «Muy bien, buena chica». Hizo una breve pausa y antes de salir añadió: «Si no vengo por ti más tarde, quédate sin hacer ruido hasta que escuches sirenas o voces de personas. No te asomes por el cristal. Todo saldrá bien, ya verás». ¿La consoló? Acto seguido, cogió la escopeta y salió del despacho de billetes en mitad del hall para dirigirse hacia la ubicación del bicho. Nico había conseguido mientras tanto repeler las acometidas de la criatura. Esta embestía la barricada desde el pasillo aunque sin conseguir su propósito. Nico había logrado, acumulando los muebles, bloquear contra la pared de enfrente de la sala la entrada al alienígena. Después de unos largos minutos intentándolo se calmó, y de su garganta emitió un sonido, aunque algo diferente al que había estado haciendo hasta ese momento. Era un zumbido que resonaba como el sonido de una gárgara. Lo hizo durante unos segundos con la cabeza alzada y sus ojos en dirección al techo. Como cuando un lobo se pone a aullar. El anciano se movió en esos instantes. Nico se sobresaltó al observar este hecho. Aunque en realidad no era el anciano quien se movía. Algo dentro de él lo hacía. Nico se apartó unos metros presagiando lo peor. El vientre del hombre comenzó a hincharse. Algo quería salir de su interior y solo tuvo que esperar un suspiro para que del vientre despedazado del anciano se asomara una pequeña criatura de dientes afilados y con un hambre voraz. El chillido de este, similar al de su progenitora, evidenció en Nico el más espantoso de los horrores que jamás hubiera querido experimentar. A continuación salió por completo del cuerpo del anciano y se abalanzó contra el hombre que comenzó a devorarlo. Así se reproducían estos bichos del demonio. Por esta razón no mató al viejo con anterioridad. El tentáculo no solo les servía de arma, sino que además inoculaba un huevo dentro de un cuerpo que lo hacía de un elemento indispensable para gestarlo. Héctor se dirigió con la escopeta entre los brazos con dirección al pasillo. Estaba dispuesto a dejarse la vida para matar a la criatura. Comprobó la munición que le quedaba, 6 cartuchos, eso era todo. Tal vez disparando a la cabeza esta vez serían suficientes. Estaba divagando ya que su mente no dejaba de atormentarle con el hecho de que, aun siendo así, esta no era la única criatura. Estaban siendo invadidos por una especie extraterrestre sanguinaria y se estaban apoderando del mundo en estos precisos instantes. Pasara lo que pasase, el mundo a partir de hoy cambiaría de una forma drástica, pero al menos se llevaría a uno por delante. Tenía que intentarlo y mandar a ese maldito bicho al infierno. Amartilló la escopeta y se adentró en el pasillo. Allí estaba el alienígena con su cabeza intentando ver hacia dentro de la sala por uno de los huecos de la barricada. Avanzó de forma sigilosa hacia él. Aún no había advertido que se le acercaba por detrás. Tendría que ser un tiro certero en su cabeza para matarlo, pensó. Por ello era importante acercarse sin que la criatura lo notara. Estaba distraído visionando el festín que el pequeño monstruo se estaba dando con el cuerpo de Nico. Tan solo estaba a unos metros de distancia cuando la criatura se movió un paso hacia atrás. Héctor se quedó paralizado en mitad del pasillo. Tendría que disparar ya. El bicho estaba a punto de verlo y no tendría una oportunidad mejor. Apuntó la escopeta hacia la cabeza alargada de la criatura y puso su dedo en el gatillo. El chillido del más pequeño alertó a la madre saliendo de la habitación por entre los huecos de la barricada. La criatura se dio la vuelta a continuación y Héctor disparó, aunque no dio en el blanco. Cayó hacia atrás por el retroceso y por el sobresalto, sumergiéndose en la inundación del pasillo durante unos instantes. El más pequeño dio un salto cayendo justo delante de él. Intentaba seguir el festín con Héctor, aunque este en un auto reflejo volvió a disparar descuartizando al alienígena más joven. La madre emitió un chillido aterrador, y al mismo tiempo lanzó hacia Héctor su tentáculo viscoelástico, aunque este lo evitó reculando hacia atrás mientras cogía otros 2 cartuchos para recargar la escopeta. La criatura con una pata menos no podría alcanzarle tan fácilmente,
así que caminaba hacia atrás mientras la recargaba. Volvió a dispararle apuntando a su cabeza. Esta vez acertó, pero no pudo penetrar la dura piel que la componía. Al pequeño sí pudo destrozarlo del disparo, la piel aún no tenía la dureza del adulto. Otra vez disparó, esta vez no le dio. Una vez en el hall tuvo la intención de protegerse en la circunferencia de la marquesina de ventas, pero recordó que la niña estaba dentro y no quería ponerla en peligro. Debía hacer que saliera de la estación y seguir disparando lo más lejos posible de la pequeña. El alienígena salió al hall persiguiendo a Héctor mientras este disparaba de nuevo el arma, pero sin dañarlo. Era inútil, pensó. No podía hacer el daño necesario y suficiente para matarlo. En minutos se quedaría sin munición y ese sería el fin. Lo despedazaría sin piedad y ahora lo haría con más saña si cabe, después de haber descuartizado a su prole. Su mente le invadió de pensamientos apocalípticos, no quería morir de esa forma tan espantosa. Tenía el arma, podía decidir irse como él quisiera y lo había decidido. Se encaminó hacia la parte de la entrada principal, se sentó en uno de los bancos que quedaban en su lugar, y mientras la criatura se dirigía hacia él, se puso el cañón de la escopeta en su boca. Toda su vida le pasó por su mente en esos instantes. No dijo nada, solo cerró los ojos y apretó el gatillo. 8. El viento ya no azotaba las inmediaciones de aquel lugar en la localidad de San Cristóbal. La lluvia también había cesado por completo. El disparo que le voló su cabeza no fue el único sonido atronador que en ese momento se pudo escuchar en el hall de la estación. Al mismo tiempo que eso sucedía, una embestida contra la puerta del andén derribaba la misma, y unos hombres ataviados con chubasqueros de color blanco irrumpían en el mismo gritando: «No lo haga», pero fue tarde. El banco clavado a la puerta media hora antes había evitado que esos hombres entraran a tiempo. En el chubasquero se podía leer un logo donde decía Canalvisión 35. Uno de ellos llegó hasta la altura donde estaba el cadáver de Héctor con la cabeza reventada por el disparo de la escopeta. Lo miró totalmente abatido y los ojos llorosos. Era el médico del programa. Ya no podía hacer nada por él. Un segundo más tarde llegó otro de esos hombres y cuando estaba cerca del primero, este se dio media vuelta y fue entonces cuando dijo: «Ya te advertí que esto pasaría. Has llevado a este pobre hombre al límite de la cordura, lo has matado», le profirió. El segundo hombre con chubasquero guardó silencio unos segundos antes de contestar. Cuando lo hizo dijo: «Nadie quería un final como este. Ha sido un accidente». «¿Un accidente? Te dije hace media hora que pararas esta locura. Te dije que si no lo hacías pasaría esto. Eso no lo podía saber nadie. ¿Cómo iba yo a saber que se volaría la cabeza?», gritó este último. «Eres un hijo de puta. Espero que acabes en la cárcel por llevar a ese hombre a la muerte. Pero ¿qué más da, no? Todo sea por la audiencia», dijo el médico en un tono cargado de ironía. «¿A la cárcel? No creo. Firmó todos los documentos y el seguro. Se le había informado del riesgo físico y mental al que le sometería el reality», dijo el hombre. «Ese hombre no sabía que estaba en medio de un reality. Si lo hubiera sabido no se hubiera volado los sesos», gritó el médico. «Pues claro. En eso consiste este programa. Si el participante lo supiera, entonces no existiría el programa. ¿Es que no lo entiendes? El éxito depende de que crean que es real, si no, no sería un reality show de terror, sería una comedia, una obra de teatro carísima que a nadie le interesaría», explicó. «Lo único que sé es que lo has matado y espero que pagues por esto que le has hecho», espetó el médico. El otro hombre era el realizador y director del reality, el máximo responsable del éxito o del fracaso del programa televisivo, que se había anunciado durante meses y había creado una máxima expectación en todo el país. Los participantes se comprometían a concursar en él sin saber exactamente de qué se trataba, y Héctor había hecho lo propio firmando todos los documentos y autorizaciones para permitir a la cadena llevarlo a cabo sin responsabilidades, en el caso de alguna lesión física o mental. Esto lo había leído y lo había aceptado. El director del programa siguió hablando. «¿Tienes idea de lo que cuesta un programa como este? ¿Sabes cuánto cuesta montar las super máquinas de lluvia y viento para crear unas condiciones climatológicas como las que se han dado aquí?» Hizo una pausa para tragar saliva y prosiguió. «¿Tienes la menor idea de lo que cuestan las 7 personas sintéticas de última generación y que parezcan personas reales?
¿Tienes idea de lo que cuesta simular el impacto de un meteorito y destrozar una calle entera? ¿Tienes una idea de los permisos que tuvimos que pedir para algo así? ¿Sabes lo que cuesta el puto bicho ese? Durante la emisión en directo, hemos logrado un 70% en cuota de pantalla. ¿Sabes lo que significa eso para una cadena de televisión? El médico no contestó, así que este prosiguió. Este programa tiene una inversión millonaria y la clave de todo es que el participante no sepa que no es real. Es un programa de terror, por el amor de Dios. Yo asumiré mi responsabilidad por no pararlo cuando pude, dijo el médico en un tono totalmente abatido y culpable. Cuando se apuntó a la boca con el arma, subió a un 82% la cuota de pantalla. Es un auténtico récord para una tele. No acabó la frase. Un puñetazo en su mentón lo tumbó cayendo al piso inundado del hall. ¡Hijo de la gran puta!, espetó el médico acto seguido de propinarle el golpe. El otro hombre desde el suelo continuó hablando. Eres un iluso. ¿Por qué crees que el público va a los toros? ¿Por qué crees que se dejan un dineral en eventos de peleas como el boxeo y similares? Quieren sangre. Yo les proporciono lo que piden a voces. Les doy un programa sanguinario y ahí tienes el resultado, un 82% de audiencia. Felicidades. Has hecho un trabajo excepcional, le has dado lo que piden, dijo el médico. Acto seguido y señalando el cadáver de Héctor añadió. Les has dado sangre y sesos esparcidos por toda la estación. Te lo agradecerá tu público. Varios operarios del programa llegaron hasta la altura de los dos hombres. Uno de ellos le ayudó a levantarse del suelo donde continuaba por el puñetazo. Quite de mi vista a este imbécil, ordenó a otro operario para que se llevaran de allí al médico. Este último, antes de irse, dijo una última cosa. No quiero saber nada más de ti ni de la cadena. Como dije, asumiré mi responsabilidad ante lo sucedido. Y a continuación salió por la puerta. El director del reality, ya recuperado del puñetazo, dio instrucciones a uno de ellos mientras se dirigía hacia el andén. La base móvil del programa estaba en el interior del autobús allí estacionado. Las autoridades judiciales supongo estarán viniendo para acá. Aunque cortamos la emisión antes de que se volara la cabeza, lo habrán supuesto. Quiero que antes de que lleguen desinstaléis toda la fibra óptica. No quiero que se queden las cámaras aquí cuando precinten todo esto. ¿Me has entendido? El operario asintió con la cabeza. Recoged lo que se pueda salvar de los sintéticos, a ver si podemos reciclar algo para el próximo programa. No olvidéis a la niña, dentro del despacho de ventas. Jefe, tiene una llamada del dueño de la cadena, le informó otro de los operarios al mismo tiempo que le pasaba la llamada a su teléfono integrado. Se puso la mano a la altura de la oreja y la atendió mientras se dirigía hacia el autobús. Sí. Ha sido un contratiempo, señor. Hemos aprendido para la próxima. ¿Cómo? No, yo no me preocuparía por eso, señor. El abogado ya estará preparando el asunto. Le teníamos firmado todos los documentos. Ok, gracias, señor. Ahora tengo que dejarle. Aún me quedan aquí cosas por hacer. A continuación finalizó la llamada. El director entró en el autobús. Un centro de televisión portátil alucinante se vislumbraba una vez accedías al mismo. Se dirigió hacia el operario que había manejado a la criatura y le felicitó. Ha estado magnífico, Rodríguez. Felicidades, dijo. Acto seguido llamó a la atención de todas las personas que trabajaban en el interior del autocar. Quería felicitaros a todos por el éxito en el primer programa. Deciros que cuento con todos vosotros para el siguiente. No obstante, ha habido algunos fallos como el de la señora número 3. Sí, señor, se quedó colgada, aún no sé por qué, dijo el responsable de los sintéticos. Bueno, aún así, ha quedado incluso mejor. Esas sacudidas con la cabeza y quedarse ahí parada como hipnotizada le dio un punto extra de terror a la situación. Tuvimos suerte con eso, dijo el jefe y comenzó a reír. Todos le siguieron en la risa. Acto seguido se sentó en su butacón y repasó los datos de audiencia de esa noche con una expresión de satisfacción en su rostro. Esta es una historia original salida de la mente horripilante de Julio Moll. En Jerez de la Frontera, 13 de septiembre de 2019.